Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a hablar sobre la estrecha vinculación que existe entre el déficit fiscal, o dicho en forma más amplia, entre el déficit del sector público, de las finanzas públicas, y la presión inflacionaria que existe en cualquier economía. De hecho, es conveniente quizás comenzar esta conversación recordando que en la carta de intención que acaba de firmar Venezuela con el Fondo Monetario Internacional, así como prácticamente en todos los compromisos realizados por cualquier país que solicita asistencia financiera en ese organismo internacional, una de las condiciones fundamentales y centrales para que se materialice ese financiamiento o esa asistencia financiera es que el país o las autoridades económicas se comprometan a tomar una serie de acciones tendentes a reducir el déficit fiscal. Esto está estrechamente vinculado con, digamos, el impacto inflacionario que tiene ese déficit fiscal dentro de cualquier economía, porque en principio se supone que cuando se incurre en un déficit no se hace otra cosa que crear dinero, que crear moneda, y a través de la creación de moneda estimular la demanda, y a través del estímulo de la demanda generar presiones inflacionarias. De hecho, esto es así, y quizás conviene ocupar un minuto explicando esto. Cuando se incurre en un déficit, eso no significa otra cosa sino que los gastos exceden a los ingresos. Cuando el gobierno obtiene sus ingresos, cuando el gobierno cobra impuestos y obtiene por lo tanto del público una serie de recursos financieros, no hace otra cosa que retirar recursos financieros del público, retira de la circulación una cantidad específica de dinero y la vuelve a inyectar al público cuando gasta esos recursos, cuando utiliza esos recursos para financiar su gasto. Obviamente, si se incurre en un déficit, es decir, si los gastos superan a los ingresos, eso no significa otra cosa sino que la inyección de recursos por la vía de gastos supera a la sustracción o a la extracción de recursos del público por la vía del cobro de impuestos. En consecuencia, en principio, en sentido básico, se puede decir que cuando se incurre en situaciones deficitarias, esto genera un aumento de la oferta monetaria. Ese aumento de la oferta monetaria se traduce en mayor capacidad de compra y mayor consumo de la población, y ese mayor consumo de la población puede traducirse en presiones alcistas de los precios. Pues bien, el Fondo Monetario, una de las cosas que dice, si usted quiere restringir si usted quiere combatir la inflación, si usted quiere limitar la inflación, usted lo que tiene que hacer es reducir el déficit del sector público. Usted lo que tiene que hacer, usted lo que tiene que ir buscando en el tiempo es que lo que usted gaste lo financie a través de una sustracción de recursos del público, cobrándole al público una mayor cantidad de impuestos. Si usted quiere expandir su gasto, usted lo que debe hacer es también obtener del público una mayor cantidad de ingresos, para de esa forma mantener el balance entre los ingresos y los gastos del sector público, y así impedir esa expansión de la oferta monetaria y consecuente incremento de la demanda, que a su vez se traduce en presiones inflacionarias del público. Ahora bien, vale la pena decir, bueno, ¿cómo se financia un déficit del sector público? Cuando el gobierno decide exceder sus gastos a los niveles de ingreso, el gobierno tiene que buscar una fuente de financiamiento para este déficit. Y vamos a ver en forma inmediata que no todo o no necesariamente incurrir en déficit a nivel del sector público genera ese fenómeno de expansión de la oferta monetaria y la consecuente presión inflacionaria a que ya nos hemos referido en los minutos anteriores. En efecto, si un gobierno decide gastar más de lo que cobra en forma ordinaria a través de impuestos o de tarifas o de multas u otras fuentes normales, ordinarias, que así se denominan, o corrientes de ingreso, puede financiar ese déficit de muy diversas formas. Así, por ejemplo, una de las primeras formas de financiar ese déficit es simplemente pidiendo prestado dinero al público, a la población en su conjunto. Para ello, por ejemplo, el gobierno puede emitir una serie de obligaciones, bonos, por ejemplo, del Tesoro, bonos de la República, bonos del Estado, los cuales son vendidos al público. Cuando el público compra esos bonos, no hace otra cosa sino darle dinero al Estado, y el Estado utilizar ese dinero para financiar ese mayor gasto. En este caso no se incurre en una expansión de la oferta monetaria, porque en primer término se está sustrayendo dinero del público al vender o al colocar estos bonos, y después ese dinero se vuelve a inyectar al público cuando el mismo es utilizado para financiar el gasto. Fíjense entonces que en este primer caso que estamos estudiando
nosotros estamos incurriendo en un déficit del sector público, pero ello no implica la expansión, el aumento de la oferta monetaria y consecuentemente no tiene ese efecto inflacionario eventual al que ya nos hemos referido previamente. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué otras formas existen para financiar ese déficit fiscal y qué efectos mayores o menores pudiera tener esas distintas fuentes de financiamiento del déficit público sobre los precios y en general sobre la presión inflacionaria que se padece en una economía. Ya regresamos. Es interesante continuar estudiando las distintas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit del sector público y analizar su carácter más o menos inflacionario dentro de cualquier economía. Al final del segmento anterior veíamos que la primera forma de financiar estos déficits del sector público podía ser a través de la solicitud o obtención de financiamiento del público, a través, por ejemplo, de la colocación o venta al público de obligaciones del Estado. Y decíamos que ello no implicaba una expansión de la oferta monetaria porque, en primer término, cuando se colocaban los títulos, se sustraían recursos del público que luego volvían a ser inyectados por la vía de gasto y, por lo tanto, el efecto sobre la oferta monetaria era prácticamente nulo, inexistente, y consecuentemente no podía haber allí una mayor presión inflacionaria. Igual sucede cuando el financiamiento de este déficit público se logra, por ejemplo, a partir de la banca, obteniendo préstamos de la banca privada, de la banca o de las instituciones del sector financiero. En este caso, simplemente el Estado, al igual que cualquier particular, acude a los bancos en solicitud de financiamiento y a cambio otorga, por ejemplo, en garantía bonos o cualquier otra obligación del Estado. En este caso, los bancos, cuando le otorgan el crédito al fisco, ellos lo que hacen es, digamos, canalizar parte de los recursos que ellos prestan al público o que estaban disponibles para ser prestados al público, se los prestan al Estado y el Estado los retorna nuevamente a la economía por la vía del gasto. En este caso, tradicionalmente no hay un efecto sobre la oferta monetaria y por lo tanto no hay tampoco efecto inflacionario, esencialmente porque lo que hace el Estado cuando obtiene un préstamo del público es restarle opciones a otro particular, a otro miembro de la sociedad, a obtener un crédito similar de la banca. Sin embargo, esto no es del todo cierto del carácter no inflacionario de este tipo de préstamos, si estos préstamos se logran obtener o, digamos, se obtienen como consecuencia de la asistencia financiera que le dé, por ejemplo, el Banco Central a los bancos. Si el Banco Central le da una asistencia financiera extraordinaria a los bancos comerciales, para que así estos bancos comerciales puedan prestarle al Estado y así financiar su déficit, obviamente, en este caso sí hay un efecto expansivo sobre la oferta monetaria y consecuentemente ello puede generar presiones inflacionarias adicionales. Un tercer mecanismo para la cobertura del déficit del sector público pudiera ser simplemente a través del uso de los ahorros previamente acumulados o atesorados por el sector público. Ustedes saben que es factible que en cualquier año el resultado del flujo, digámoslo así, financiero del sector público puede ser a favor, puede ser superavitario porque los ingresos percibidos por el sector público superen a los egresos. En este caso, al incurrirse o al obtenerse un superávit, lo que hace el sector público simplemente es acumular esos recursos superavitarios en cuentas bancarias normalmente mantenidas en el Banco Central o también en los bancos o en las instituciones bancarias, y estos son recursos de que dispone el Estado o dispone el sector gubernamental para poder financiar en el futuro gastos adicionales. Es posible que si en un momento dado el gobierno tiene recursos acumulados por ejercicios superavitarios del pasado y decide utilizar esos recursos para financiar un mayor gasto, por ejemplo, para inyectar una mayor cantidad de recursos a la economía y así estimular la demanda y por el estímulo de la demanda estimular la actividad productiva, ese es un instrumento plenamente justificado
en cualquier economía, siempre y cuando el mismo sea utilizado con moderación y con prudencia, con un criterio de corto plazo, como un elemento de estímulo de la actividad económica. En este caso, si el gobierno ha acumulado en ejercicios anteriores superávit importantes o cantidades superavitarias importantes, no hay razón por la que el Estado no pueda hacer uso de esos recursos para financiar en un momento dado un gasto deficitario que vaya buscando precisamente la generación de ese estímulo económico. Esto sucedió en Venezuela exactamente hacia fines del año 1985, cuando, después de dos ejercicios superavitarios, el del 84 y el que recién finalizaba en el 85, el Ejecutivo disponía de cantidades importantes de recursos acumulados en los ejercicios anteriores, los cuales fueron utilizados para ser inyectados a la actividad económica a través de un gasto deficitario que fue financiado con esos recursos superavitarios del pasado. De esta forma se inyectaron recursos netos a la economía, se aumentó la oferta monetaria, se expandió la capacidad de compra de la población. De esta forma el consumo comenzó a aumentar y así entonces se logró el efecto de estimular la actividad productiva, lo cual en buena medida explica por qué la economía desde 1986 hasta 1988 mostró una franca, un definitivo crecimiento sostenido durante esos 3 años, en buena medida debido a este estímulo del gasto deficitario. Este gasto deficitario no necesariamente es malo per se, sino es malo cuando el mismo se utiliza en una forma recurrente y creciente, sin control ninguno, en una forma, en periodos de largo plazo, y no como debe ser utilizado en periodos relativamente cortos y como un elemento de estímulo inicial, como un acicate a la actividad económica a través del estímulo de la demanda, que a su vez se traduzca en estímulos productivos. Obviamente, en este caso, en el caso en que se financian estos déficits a través de la utilización de recursos previamente acumulados, de recursos superavitarios previamente acumulados, en este caso sí hay una expansión de oferta monetaria, pero en realidad todavía no estamos cayendo en mayores problemas porque estos son recursos que en años previos se sustrajeron de la economía, se acumularon en forma de cuentas bancarias y después fueron utilizados, fueron reinyectados a la economía a través del financiamiento de gasto deficitario, precisamente para que reinyectando estos recursos a la economía se estimulara el consumo y por esa vía se estimulara la actividad productiva. Hemos ya visto entonces 3 mecanismos para el financiamiento de los déficits del sector público. Por una parte, la obtención de préstamos del público, la obtención de préstamos de la banca, que decíamos que estos dos primeros normalmente o tradicionalmente no generaban presiones inflacionarias porque no se traducían en aumentos de la oferta monetaria. Y un tercero que era a través de la utilización de recursos superavitarios previamente acumulados, en cuyo caso sí había una expansión de la oferta monetaria, pero normalmente el déficit financiado a través de estos mecanismos normalmente no era particularmente inflacionario, porque lo que se estaba haciendo era reinyectando a la economía recursos previamente sustraídos de la misma. Hay un cuarto mecanismo para financiar el déficit del sector público, que es a través del empréstito externo, del endeudamiento externo, que fue una fuente muy utilizada en América Latina en su conjunto y particularmente en nuestro país durante los últimos años de la década de los 70 y principio de la década de los 80. En este caso, lo que hace el gobierno es que financia ese exceso de gastos sobre ingresos pidiendo prestado, pero en vez de hacerlo localmente lo hace del exterior. Obviamente esto hace que entren divisas, que entren dólares, por ejemplo, obtenidos a través de préstamos del exterior, y esos recursos, una vez que son convertidos en bolívares y son utilizados por el gobierno para financiar el mayor gasto, pues obviamente hay una inyección neta, incuestionable de recursos que eventualmente pudiera llevar a una generación de presión inflacionaria como consecuencia del aumento de la oferta monetaria. Sin embargo, aquí hay que tomar en consideración un aspecto muy importante en toda esta problemática que estamos conversando, que es lo siguiente: si bien ese tipo de financiamiento al déficit del sector público genera una expansión neta de recursos que pudiera, o de hecho es lógico esperar que se traduzca en un aumento del consumo y consecuentemente en un aumento de la demanda, también es verdad que solamente ese aumento de la demanda genera presiones inflacionarias alcistas si el mismo no viene acompañado por un aumento paralelo, equivalente y similar de la oferta, de la cantidad de bienes y de servicios que se pueden comprar.
Se genera presión inflacionaria por la vía de demanda si yo estimulo la demanda, si yo estimulo el consumo, pero simultáneamente tengo una condición donde la oferta está incapacitada de reaccionar o de aumentar para mantener el balance entre las dos fuerzas de mercado de oferta y demanda. En este caso, obviamente, estamos en una situación crítica, en una situación de presión inflacionaria por exceso de demanda. Sin embargo, si este financiamiento de déficit es realizado a través de empréstitos externos, no hay que olvidar que esos empréstitos externos generan divisas, generan dólares, los cuales aumentan la capacidad de compra de una economía en el exterior. Y por lo tanto, si el aparato productivo interno no está preparado o capacitado para incrementar su producción y así mantener esas fuerzas de oferta y demanda en el mercado para evitar presiones inflacionarias, es posible entonces que la oferta interna relativamente escasa se complemente con oferta externa, es decir, con oferta obtenida en el exterior, con importaciones que se pueden realizar o que se pueden hacer haciendo uso de esos dólares obtenidos a través de los empréstitos. Es por esto que, por ejemplo, en el lapso de 1974 a 1977, en el lapso, digamos, de la gran bonanza petrolera, no hubo mayores presiones inflacionarias en el país, a pesar de que hubo un desbocamiento de la demanda, simplemente porque la oferta interna relativamente escasa ante aquella mayor demanda fue, en cierto modo, complementada o pudo ser complementada a través de masivas importaciones que podían ser realizadas precisamente a través de la obtención o de la utilización de divisas que en buena medida eran utilizadas o eran obtenidas a través de empréstitos externos, del endeudamiento externo. En este caso, pues, si bien ese endeudamiento externo puede generar en principio un aumento de la oferta monetaria y con ello un incremento de la demanda, que a su vez se puede traducir en presión inflacionaria, también es cierto que la mayor capacidad de compra externa de la economía obtenida por esos dólares captados a través de los empréstitos puede dar como consecuencia o traer como consecuencia un incremento en la oferta y así mantener las fuerzas entre oferta y demanda, evitando la materialización de presiones inflacionarias adicionales. Por último, hay una quinta fuente de financiamiento al déficit, al gasto deficitario, que esa sí es realmente perniciosa, que es la fuente de financiamiento del Banco Central. Esto consiste simplemente en que el gobierno emite obligaciones, emite, por ejemplo, bonos, pagarés, obligaciones a ser pagadas en el futuro, las cuales son adquiridas por el Banco Central, y entonces el Banco Central, a cambio de la obtención de estas obligaciones, le acredita al gobierno en su cuenta mantenida en el Banco Central una determinada cantidad de dinero que es utilizada por el fisco o por el gobierno para financiar su gasto deficitario. En este caso, obviamente, hay una expansión neta de recursos a la economía, una inyección neta de recursos a la economía que estimulan la demanda. Y cuando se estimula la demanda, entonces la gran pregunta ¿está capacitada la oferta para responder a esa mayor demanda? Para expandirse al mismo ritmo que lo está haciendo la demanda. Si la respuesta es sí, no hay problema, porque se mantienen las fuerzas de oferta y demanda y no hay mayores presiones inflacionarias. Pero si ese aparato productivo está incapacitado de reaccionar y a la vez no tenemos los dólares, que en el caso del financiamiento a través de empréstitos externos sí disponemos, entonces no hay posibilidad de reaccionar la oferta ante esa mayor demanda y surge entonces el desbalance tradicional en el mercado de que la demanda aumenta mucho más rápidamente que la oferta, generándose entonces así presiones inflacionarias tradicionales. Cuando además, digamos, estos gastos deficitarios se hacen recurrentemente, año tras año y en cantidades cada vez mayores, y la única fuente de financiamiento a ese gasto deficitario creciente es el Banco Central, es esa creación artificial de dinero a través de la adquisición de obligaciones del Estado por parte del Banco Central, pues esto obviamente lo que hace es generar una inyección masiva y recurrente de recursos a la economía que estimula persistentemente la demanda y que hace que la demanda aumente cada vez más aceleradamente y que quede cada vez más rezagada la oferta, generándose presiones inflacionarias galopantes que simplemente explican en buena medida los procesos hiperinflacionarios y de inflaciones crónicas que padecen muchos otros países de la América Latina y que son precisamente las presiones inflacionarias o los procesos inflacionarios perniciosos que tenemos que evitar a cualquier costa en nuestra economía, y particularmente, pues en general, en todo nuestro continente. Vamos a continuar unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, cuál es la situación de Venezuela, en qué estadio se encuentra Venezuela, cuál es la relación con los compromisos o condicionamientos del Fondo Monetario Internacional
y qué conclusiones podemos sacar de ello. Ya regresamos. Uno de los condicionamientos tradicionales que impone el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de asistencia financiera a sus países miembros es la reducción del déficit fiscal. De hecho, en el caso específico de Venezuela, en la carta de intención que acaba de firmar nuestro país con ese organismo, Venezuela se ha comprometido a reducir el déficit del sector público de un monto equivalente a más o menos el 6% del Producto Interno Bruto en 1988, a algo no mayor a 3 o 3,5% de ese Producto Interno Bruto en 1989. Para lograr ese objetivo, el gobierno piensa incrementar en una forma sustancial sus ingresos, lo cual incluso le va a permitir aumentar sus gastos en una magnitud de consideración y aún cerrar esa brecha o lograr ese objetivo de cerrar esa brecha fiscal. Las fuentes para incrementar sus ingresos van a ser muy diversas, pero quizás la más importante de ellas va a ser la devaluación del bolívar. Esto es así porque, a diferencia de lo que sucede en otras economías, y esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, en la economía venezolana, cuando se devalúa el bolívar, esto genera ingresos adicionales para el sector público, porque el sector público es el generador de divisas y por lo tanto, cuando PDVSA le vende dólares al Banco Central, el Banco Central le da a PDVSA, en vez de 14 bolívares 50 o 14,4925 como le daba antes, ahora le da 38 bolívares y tanto, y esto por lo tanto le permite a PDVSA no solamente aumentar su flujo de ingresos, sino también el pago de impuestos al fisco. Es decir, esa devaluación genera ingresos adicionales al fisco y en una cantidad sumamente importante. Esto lo han catalogado algunos economistas como una fuente, digamos, de creación perniciosa de dinero, exactamente igual a como si el gobierno financiara un déficit fiscal utilizando al Banco Central como fuente de financiamiento, que era lo que analizábamos al final del segmento anterior. Yo realmente no coincido con esa posición tan tajante, porque si bien esto es una creación de dinero por una simple decisión de devaluar el bolívar, al pasar el bolívar comercial, por ejemplo, de 14.50 a 38 bolívares, pues eso va a generar ingreso adicional. Bueno, eso ¿qué tiene? ¿Qué justificación tiene esa mayor creación de dinero? Eso es una creación de dinero en principio que se puede pensar que es de la nada. Y si bien esto es cierto, también es cierto lo siguiente: cuando el gobierno recibe una mayor cantidad de bolívares como consecuencia de esa medida de devaluación y gasta, por lo tanto, o inyecta a través del gasto una mayor cantidad de recursos, también es cierto que esa mayor cantidad de recursos va en cierto modo a retornar al Banco Central, porque al devaluarse masivamente el bolívar, esto no implica otra cosa sino un incremento en los costos de origen externo, un incremento en el precio de todo lo que se importa. Por lo tanto, los importadores del sector privado, cuando ven incrementados sus costos, cuando ven incrementado el valor del dólar, pues simplemente transfieren ese mayor costo a los precios de sus productos finales, y es el consumidor final quien a fin de cuentas va a pagar, digamos, ese mayor precio por las cosas que se importan. Cuando el consumidor paga una mayor cantidad de bolívares, entonces el importador va al Banco Central a través de su banco comercial a adquirir las divisas que necesita para importar, no está haciendo otra cosa sino inyectando, pagándole al Banco Central ahora los dólares sustancialmente más costosos, y cuando el Banco Central le vende estas divisas que obtuvo a mayor precio, pero también a un mayor precio al importador, lo que hace es esterilizar, sacar de la circulación una mayor cantidad de bolívares, y de esa forma se compensa la mayor inyección de recursos por la vía del gasto con la mayor sustracción de recursos del público por la venta más costosa de divisas. En consecuencia, no es del todo cierto que la inyección de estos recursos a la actividad económica por la vía del gasto generados a través de la devaluación tiene un efecto pernicioso desde el punto de vista inflacionario, similar al que tiene el financiamiento del déficit del sector público por la vía del Banco Central. El gobierno va a intentar también financiar este mayor gasto a través de múltiples otras fuentes, y esto lo hemos analizado ya muchas veces en el pasado,
a través del aumento de la tarifa de los servicios públicos, el aumento de los precios de los productos que producen las empresas del sector público, el mayor cobro por concepto de aranceles, etcétera, y esta mayor fuente de ingresos le va a permitir al Estado incrementar en una forma sustancial su gasto y a la vez reducir ese déficit del sector público. Es importante decir que, por lo tanto, digamos, estas nuevas fuentes de recursos del sector público para financiar su mayor gasto no va a tener una consecuencia inflacionaria por la vía de la demanda, porque si bien es cierto que inyecta una mayor cantidad de recursos, también le sustrae al público una mayor cantidad de recursos, pero sí va a tener un efecto inflacionario por la vía de los costos, porque mayor precio de los servicios públicos, mayores aranceles, mayor precio del dólar, etcétera, implica mayores costos de producción y por lo tanto esto implica generación de mayores presiones alcistas en los precios. Ya para concluir, lo que hay que decir es que cuando se vea, digamos, cuáles son las necesidades para realmente obtener el objetivo central de corregir la inflación, es necesario distinguir muy bien entre lo que realmente es inflacionario y lo que no es inflacionario. Y lo que tenemos que hacer para corregir esa inflación es, por una parte, tratar de evitar que esos aumentos masivos de costos de producción se hagan en una forma recurrente y perniciosa, y por la otra, que se implanten políticas monetarias y sobre todo políticas fiscales disciplinadas que impidan la expansión desmedida de la oferta monetaria, que a su vez se traduzca en presiones inflacionarias. Todas estas son cuestiones que tenemos que tener presentes para ponerlas en práctica si realmente queremos lograr el objetivo de controlar la inflación. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.